Requirente Eduardo Abel Jara Jalad. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 78, inciso primero, y la expresión "y secretamente" contenida en el artículo 205, ambos del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el relator Lino Rifo Díaz. Muchas gracias, señora presidenta. A Fojas 1, don Eduardo Abel Jara Jalad ha accionado de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los preceptos que antes se han enunciado en el marco de un proceso criminal seguido en su contra a cargo del ministro en visita extraordinaria, señor Mario Carroza Espinosa. Argumenta en torno a efectos contrarios a la Carta Fundamental que generaría la aplicación de ambos preceptos desde vulneraciones a los artículos 19, numeral segundo y tercero de la Carta Fundamental. Ambas normas cuestionadas están contempladas en el Código de Procedimiento Penal y establecen respectivamente el carácter secreto del sumario y el carácter secreto de la declaración de testigos en el marco del procedimiento penal regido por tal sistemática. En lo que respecta a la gestión judicial pendiente, comenta que la investigación actualmente seguida en su contra está orientada a establecer la efectividad de la destrucción de archivos, explica Fojas 2, relacionados con organismos de inteligencia durante la dictadura cívico-militar, relacionado con delitos contra derechos humanos. Sostiene que la querellante, basada en un reportaje periodístico de fuente extranjera, en el año 2000, funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia incineraron en un horno de la Escuela de Inteligencia del Ejército decenas de miles de imágenes de documentos, archivos microfilmados de la Dirección de Inteligencia Nacional y de la Central Nacional de las Informaciones, involucrándole los hechos en su calidad de exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Dicho proceso se encuentra actualmente en etapa de sumario. En lo que respecta al conflicto de constitucionalidad planteado, señala que el presente cuestionamiento reconoce origen en tres actuaciones desarrolladas en el marco del proceso penal seguido en su contra. La primera de ellas dice relación con una declaración prestada en abril del año 2018 sin que se le explicara que tenía derecho a un abogado defensor. La segunda de ellas consiste en una diligencia de careo con un miembro del Ejército de Chile en retiro el 16 de abril del año 2019 que había servido bajo sus órdenes en la Dirección Nacional de Inteligencia, dejándose constancia en el acta que se les confrontó juramentados legalmente a decir verdad. A su vez, la tercera de las actuaciones consiste en una presentación de mayo del 2019 que cuestiona la validez de la diligencia de careo antes aludida y donde solicitó se fijara día y hora para corrección de la declaración autorizando la intervención de su abogado. Comenta que el tribunal resolvió acceder a la diligencia solicitada autorizando la presencia de su abogado, pero debiendo el mismo estarse en lo relativo al interrogatorio a las normas y principios que rigen el antiguo sistema de persecución penal. Con ello, señala que se posibilita que el tribunal sustanciador actúe al amparo del secreto, persistiendo el escenario de su primera declaración realizada sin asistencia letrada. En la especie sostiene que para un debido respeto al derecho a defensa, el inculpado ha de estar en conocimiento de los antecedentes que obran en la indagación y estar asistido por un letrado para controlar eventuales excesos del investigador. En caso de que el letrado sea limitado a llevar el papel de un mero observador de la diligencia, sin posibilidad de intervención, se imposibilita una real defensa técnica. Señala que el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal debe ser declarado inaplicable, pues en la práctica se le da al mismo un efecto extensivo, en cuanto dispone que los testigos serán interrogados separada y secretamente, y así, frente a la inexistencia de norma expresa, por analogía se le da a la declaración de los testigos el mismo tratamiento que se le da al inculpado. Expone que el artículo 78 del mismo código consagra un principio general del procedimiento que puede ser modificado otorgando el conocimiento del sumario tal como ha acaecido en autos, pero que tal facultad no impide que el conocimiento pueda ser dejado sin efecto. Efectuados los traslados a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionalmente interesados, la Corporación Londres 38, Espacio de Memorias, ha evacuado traslado a Fojas 73, solicitando sea rechazado el nivel de Fojas 1. Ha evacuado traslado también doña Carmen Freire Tagle, según consta a Fojas 84 y el Partido Demócrata Cristiano a Fojas 96, todos abogando por el rechazo del libelo, compartiendo argumentos en tal sentido. Así, en esa línea exponen en lo relativo al artículo 78 del Código de Procedimiento Penal que existen diversos pronunciamientos de esta magistratura constitucional al respecto, desestimando tales impugnaciones. Refieren igualmente que la defensa del requerente ha tenido acceso al conocimiento del sumario, por lo que tal norma en la especie no puede resultar decisiva en la resolución del asunto objeto de la discusión en la gestión sublite.
En lo que respecta al cuestionamiento del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, igualmente refieren que existen pronunciamientos de esta magistratura constitucional que desestiman tales impugnaciones y que, en particular, no tiene aplicación tal norma para la declaración de los inculpados en el proceso al referirse a la situación de testigos y no inculpados, no teniendo así relación, en realidad, con la garantía fundamental del debido proceso. Se añade por la Corporación Londres 38 que los vicios reclamados en relación a 3 actuaciones presuntamente contrarias a garantías fundamentales no se relacionan con la declaración de testigos, por lo cual en realidad las alegaciones del requerente no se encuentran justificadas. En la especie, el tribunal sustanciador ha accedido a que se preste una nueva declaración del requerente en presencia de su abogado, quien cuenta con mecanismos de impugnación en la ley para cuestionar la validez de las actuaciones procesales. A su vez, doña Carmen Frey Rostagle añade que las conductas investigadas tienen relevancia penal en el contexto de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad que han sido o son actualmente conocidos por la Judicatura Doméstica Nacional, siendo la investigación, persecución y sanción de crímenes de derecho internacional una obligación derivada de las normas de derecho internacional. A su vez, el Partido Demócrata Cristiano añade, en particular, que existe texto constitucional que permite la convivencia de ambos sistemas de enjuiciamiento penal en Chile, esto es, aquel reglamentado por el Código de Procedimiento Penal y el actual Código Procesal Penal, fundado en el artículo 8º transitorio de la Constitución Política de la República. Añade que el requerente omite referir la naturaleza de la indagatoria seguida en su contra, consistente en la destrucción deliberada de información relacionada con delitos de lesa humanidad y el asesinato del expresidente de la República, señor Eduardo Frei Montalva. Es todo cuanto se puede señalar, señora presidenta. Muchas gracias. Señores abogados, ¿alguna observación a la relación? Gracias. Por la parte requirente, tiene la palabra por 30 minutos don Manuel Ángel González Jara. Su palabra. Gracias, señoría. Con la venia de su señoría excelentísima, alego por el requerimiento ante este excelentísimo tribunal en los términos que pasaré a exponer. Gracias. Excelentísimos señores, señoras, voy a tratar de resumir de manera significativa mi exposición luego de escuchar la extensa relación en relación a la causa o a la gestión pendiente en que esta acción de inaplicabilidad incide. Y voy a centrarme más que en las cuestiones jurídicas que han sido materia de la querella que da origen a este proceso y a las argumentaciones que han hecho las distintas partes acusadoras que actúan en el mismo, en lo que dice relación exclusivamente con el marco fáctico en que en un control de esta naturaleza se debe tener en cuenta. Y digo esto porque esta causa está plagada de anormalidades partiendo por unas discutibles legitimaciones activas de quienes han gatillado este proceso penal y además está hasta el día de hoy de una u otra forma en una situación anómala a juicio de este requirente en lo que dice relación con el tribunal competente que debe conocer de la misma, porque en opinión nuestra existe aquí clara y categóricamente una instrucción por un tribunal que no es el tribunal natural. Concretamente, porque de existir el delito que se dice cometido, y tampoco me voy a referir al carácter de delito conexo con un delito de lesa humanidad, porque esa es una calificación que solo han hecho los acusadores, la causa es por destrucción de documentos, punto. Prescindiendo de eso, digo, hay una cosa que es clara. El delito de haber existido fue cometido por militares y en recintos militares. Y en consecuencia es la judicatura castrense la que debe conocer de la misma. Esto fue materia, efectivamente lo reconozco, de discusión en alzada, porque el propio magistrado instructor se declaró incompetente y
mis distinguidos contradictores se alzaron naturalmente contra esa medida y fue revocada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en una resolución que la tengo por aquí, pero que no la voy a leer, pero que tiene un carácter eminentemente temporal, a mi juicio errada, pero no me quedaba más que aceptar porque producía ya en esa parte la clausura del debate en el estado en que en ese momento se encontraba. Respecto de las alegaciones que se han hecho en materia de admisibilidad, no me voy a referir mayormente a ellas porque las dos que se pueden resumir de todos los intervinientes que actúan como acusadores, las dos más relevantes las voy a tratar a propósito de mis argumentaciones de fondo. Por ahora, parece claro que mi cliente tiene legitimación activa, perdón, está legitimado para este requerimiento porque ha sido interrogado en calidad de inculpado y por lo tanto se le deben reconocer los derechos que corresponden. Existe una gestión judicial pendiente y los preceptos impugnados son efectivamente de rango legal, el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 205 del mismo Código en aquella parte que declara secretamente las diligencias a las que ahí se refiere. Sí me voy a referir, excelentísimo tribunal, a algo que se ha dicho aquí en la relación y que es importante tener presente. Y lo voy a hacer única y exclusivamente en razón de que, como espero vuestras excelencias, logre por lo menos generarles la inquietud, aquí una vez más, frente a este perverso procedimiento penal del Código de 1906, caemos una vez más, repito, en la trampa. Aquí de nuevo estamos cautivos de los formulismos carentes de contenido que caracterizan este código más que centenario, que nació nonato, como dicen en el campo. Excelentísimo tribunal, se dice aquí que esta parte, esta defensa, tiene una serie de otros recursos para alzarse contra las resoluciones que no son de mi agrado y que no debo distraer el tiempo de vuestras señorías excelentísimas. Y efectivamente, excelentísimo tribunal, todos, a lo mejor hay un par de jóvenes no, pero todos los que estamos aquí nos formamos procesalmente con este código a la vista. Y este código a la vista tenía un verdadero cajón desastre del cual usamos y abusamos los penalistas porque toda resolución que causara gravamen irreparable era susceptible de recurso de apelación. Y por lo tanto yo iba al Tribunal Superior y ahí vería cómo me iba. Pero eran otros tiempos. Y digo que eran otros tiempos primero porque no existía esta magistratura. Y de ello se sigue un efecto fundamental que es por lo cual yo estoy aquí. Yo no estoy aquí, excelentísimo tribunal, para dilatar un proceso donde está involucrado un ex general de ejército, director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, cuyos despachos de oficial recién egresado de la escuela militar se los colocó el presidente Frei Montalva y sus despachos de general se los colocó el presidente Frei Ruiz-Tagle. Yo no estoy aquí para dilatar nada, excelentísimo tribunal. Yo vengo a pedir a esta alta magistratura que me ayude a enmarcar constitucionalmente una investigación que ya está disparada por los extravíos inherentes a este cuerpo jurídico, el Código de 1906. Este recurso, esta acción de inaplicabilidad, hasta donde yo entiendo, puedo estar equivocado, no es subsidiaria. Yo soy el primero en reconocer que tengo siempre un recurso de apelación. Permítanme una confesión, cada vez creo menos en el mismo. Y soy el primero en reconocer que las diligencias que yo cuestiono pueden y probablemente van a ser materia de nulidad. También lo reconozco. Pero antes de todo eso está la norma constitucional. Y es en la norma constitucional donde el señor ministro instructor debe encuadrar su quehacer
Y eso es lo que a juicio de este requirente no se ha hecho en esta causa. Señorías, yo no pretendo que esta judicatura, que ya lo ha resuelto reiteradamente, le diga a un juez especial del crimen o a un ministro en visita extraordinaria cómo tiene que actuar. Evidentemente, así lo han reconocido vuestras señorías excelentísimas, eso está fuera de lugar. Pero sí pretendo, excelentísimos señores y señoras, como lo he dicho, que se encuadre en la normativa constitucional el quehacer del juez instructor. Y por una razón muy sencilla, porque mis distinguidos contradictores pretenden que aquí no haya una mera destrucción de documentos, sino que está esto conectado y sirve a un delito de lesa humanidad. Ni más ni menos que haber colaborado o haber encubierto el asesinato de un presidente de la República. Asesinato que es materia de otra gestión judicial pendiente, que yo no me explico por qué ahora viene una segunda, como no sea que en algún momento no se enteraron de algo que debieron enterarse. Pero el tema es ese. Y si se va a proceder de esa manera, si estamos en ese terreno tan incierto, yo que tengo de formación de penalista, pretendo que esto se enmarque no solo en la legalidad, sino que también en la estricta constitucionalidad de las normas que rigen cualquier investigación penal en nuestro país, independientemente de cuál sea el código por el cual se está rigiendo esa investigación. Porque aquí no podemos pretender que los más graves delitos que se habrían cometido en la historia de nuestro país estén juzgados por un código que procesal penalmente es tan precario como el Código de 1906. Y consciente de esa precariedad es que yo pido que esta magistratura enmarque adecuadamente la investigación. Dicho esto, y no voy a entrar en los detalles de la necesidad de una defensa técnica porque vuestras excelencias lo manejan mejor que yo, no voy a entrar en las definiciones de una defensa técnica ni cuáles son los deberes y las cargas de una defensa técnica. Los doy obviamente por expuestos ante vuestra señoría porque no quiero abusar del tiempo de sus excelencias. Aquí hay 3 actuaciones del señor juez instructor que revelan, una de ellas de manera categórica, una errada interpretación de la ley que incide en una infracción o desconocimiento de una garantía constitucional. Hay 3 actuaciones en el sumario y entiendo que los antecedentes, incluso el juez de la gestión pendiente los puso completos a disposición de vuestras señorías. Ahí hay 3 actuaciones que son claves en relación a esta acción de inaplicabilidad. Una indagatoria que, como todas las indagatorias de este sistema, se prestan sin que se adviertan los derechos que constitucionalmente le asisten al inculpado, obviamente sin que éste conozca el secreto y carente absolutamente de asistencia letrada, porque quien habla a la sazón no había investigado. La típica situación, señor, en esta clase de procesos, en que alguien va a declarar porque dice, ¿para qué necesito un abogado? Si no voy a decir la verdad, si es que maneja la información, y si no la maneja, no la capta o no la maneja con el rigor que nosotros la manejamos, él va porque entiende, un general de ejército, que si una autoridad del Estado lo requiere a que comparezca, él debe comparecer. Con mayor razón, si es un oficial de armas. La segunda es una diligencia de careo con una oficial que se sugiere al menos sería la que habría destruido el material que se desea encontrar y que sería lo configurativo del delito. No voy a entrar en las cuestiones penales sustantivas porque no es materia de esta acción. Careo que se hace respecto de 2 personas, mi cliente y esa oficial, doña Mercedes
Rojas, teniente coronel en retiro del Ejército de Chile, careo que se hace respecto de dos personas que habían declarado sin abogado como inculpadas y que al momento de ser careadas se les toma juramento, excelentísimo tribunal. Es decir, estas personas que primero el ente persecutor las tiene bajo sospecha de ser autores, cómplices o encubridores del delito que sea, después son sometidas a un careo en el cual ambas son juramentadas. Es decir, se deja a esos inculpados hoy día, al parecer, en calidad de testigos, declarando sobre hecho propio respecto de una situación que es delictiva y, por lo tanto, potencialmente induciéndolas a un perjurio o dejándolas en una situación de perjurio. De ahí, entre otras razones, que yo invoque el artículo 205 en la parte de secretamente, porque yo no sé si se les interrogó o no como testigos, me queda la duda, o como inculpados. Si fue en carácter de inculpados, obviamente esa comparecencia está mal tomada. Y no voy a entrar tampoco, excelentísimo tribunal, en las características del careo. Vuestras excelencias lo pueden corroborar. Nace fallido, porque no son nunca advertidos de las contradicciones. Entonces, es una diligencia que, la verdad, no tiene mucho sentido. Pero sí que tiene sentido la tercera diligencia o el tercer acto procesal del expediente de la gestión pendiente en lo que dice relación con este recurso. En una presentación hecha por el requerente don Eduardo Abel Jara, que es mi representado, en el mes de mayo pasado, día 7, y perdónenme vuestras excelencias que use la fecha porque la foliación del expediente es bastante irregular. Mi cliente, obviamente aconsejado por el abogado que habla, pide que se le tome una declaración indagatoria complementaria, precisamente para corregir los errores, las omisiones, las inexactitudes que pudieron haber existido en la primera indagatoria sin asistencia letrada y en el careo de marras al cual acabo de hacer referencia. Y en el segundo trocí de esa presentación, mi representado, asistido por el abogado que habla, pide que esta declaración indagatoria complementaria o en esta declaración indagatoria complementaria se autorice la intervención de mi abogado de confianza, quien firma también la presentación. Y este, señorías excelentísimas, es probablemente, a mi modo de ver, de los tres que he señalado, el más significativo, el más elocuente acto en el proceso de una transgresión a una garantía constitucional. Proveyendo en esa parte la presentación, el juez de la gestión pendiente resuelve, accediendo a lo misma, autoriza luego a la comparecencia del letrado en los siguientes términos. Autorícese solo a su presencia en la audiencia, debiendo estarse en lo relativo al interrogatorio a las normas y principios que rigen el antiguo sistema penal. Señorías excelentísimas, nunca me imaginé que en una gestión profesional de estas características, y lo digo con la mayor de las modestias, con el nivel que presumo dedico a los asuntos en los que intervengo profesionalmente, se me dejara reducido a la condición
del invitado de piedra. Excelentísimo tribunal, esto es gravísimo. Es gravísimo porque un juez de la República le dice a un abogado habilitado que puede presenciar todo lo que declara su representado sin que tenga posibilidad de que alguien le advierta de su derecho a guardar silencio, de su derecho a no autoincriminarse, etc. Con el letrado ahí pendiente, excelentísimo tribunal. Eso, francamente, yo no trepido en calificarlo de un despropósito. Eso está absolutamente fuera de lugar. ¿Y por qué, excelentísimo tribunal? Porque esto no es una cuestión de juego de palabras. Aquí no estamos discutiendo tinterilladas, ni estamos discutiendo legalismos de baja estofa. Aquí estamos frente a una norma de carácter constitucional que está siendo desconocida por un juez invocando este código de 1906 y concretamente en las disposiciones que yo señalo. Señoría, ¿cuál es la praxis? El señor ministro en visita extraordinaria quiere mantener lo que ha sido siempre la praxis de los jueces del crimen. Y él no es otra cosa que un juez del crimen. Es un tribunal unipersonal de excepción como un ministro en visita extraordinaria, pero es un juez del crimen de primer grado, con todas las características de un juez del crimen. Por lo tanto, como a muchos de nosotros, algunos de ellos cuando eran profesores nuestros, en fin, nos decían, a mí no me gusta que me manejen mi investigación. Si la investigación no es de los jueces, la investigación es desde el Poder Judicial. Y la investigación no es solo de los acusadores, las investigaciones son o deben estar inspiradas en una garantía que es ni más ni menos que el derecho al debido proceso. Y eso supone la intervención, que es lo que manda, que es lo que ordena la norma constitucional. La norma constitucional se refiere a una intervención, a que nadie puede entrabar, entorpecer, frustrar la intervención del letrado en un proceso. El juez pretende que el letrado presencie la actuación judicial, es decir, que se halle presente en el acontecimiento, que esté delante del otro. Estoy parafraseando el diccionario de la Academia, excelentísimo tribunal. La norma fundamental, ¿qué dice? Habla de intervención, habla de intervenir, y eso supone tomar parte en un asunto. Excelentísimo tribunal, el defensor no es el convidado de piedra en esa gestión, es un actor de la gestión y tiene que actuar y debe actuar, ese es su deber, porque es el consejero, es el depositario, es el portador de las calidades y las condiciones certificadas por el Estado para dar defensa letrada. Y eso el señor juez de la gestión pendiente lo está impidiendo. Señoría, yo no sé si a esta altura de mi exposición la sensibilidad de vuestras excelencias capta a dónde voy. Porque aquí cualquier observador poco atento me podría decir otro formulismo más, pues. Si esto está lleno de formulismo, y así lo han dicho mis distinguidos contradictores. Pero si tiene conocimiento del sumario, ¿cómo reclama de una infracción o la violación de una garantía si el artículo 76 no está operando? Porque él tiene conocimiento del sumario. Ese ha sido un argumento central en mis distinguidos contradictores. Excelencia, yo no sé si a esta altura queda que no es un problema de que yo tenga conocimiento del sumario, porque ahí hay una actuación procesal relevante, importante, como es una indagatoria, prestada a requerimiento en ejercicio de los derechos que la ley le reconoce del propio inculpado, quien pide tener a su abogado interviniendo en la gestión. ¿Qué es tener conocimiento del sumario? ¿A qué se reduce el conocimiento del sumario? Y así se entiende en la praxis. Yo no soy un dogmático, soy apenas un humilde práctico. ¿Cómo se entiende? Señor, usted después que se hace la diligencia, usted va
y lee el expediente y lo mira. La garantía constitucional está cumplida. Mentira, eso es falso. Eso es falso porque el sumario, y en esta materia en particular, no está constituido por las actas. Y ahí hay otro extravío. Porque lo que hacemos efectivamente es revisar actas, revisar diligencias que constan por escritos, careos, declaraciones, inspecciones, prueba documental, etc. Pero el sumario, en la definición del artículo 76, está constituido por diligencias. El conjunto de diligencias que constituyen el sumario son la etapa preparatoria de ese pseudojuicio que llamamos plenario. Ese es el terreno que estamos pisando. Y por lo tanto no es un problema de que el abogado quejoso tenga conocimiento del sumario. Está una vez más extraviado el camino. Yo no digo que haya mala fe en esto. En esto hay un error conceptual grave porque, repito, es la práctica en que todos nosotros nos formamos. Pero, excelentísimo tribunal, los tiempos cambiaron. Y yo creo que ya es tiempo de que el formulismo legalista en una investigación de naturaleza penal ceda a la materialidad de la práctica y el reconocimiento de las garantías constitucionales. Y por lo tanto, el esfuerzo que yo pido que se haga es ese, que las normas, que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal se interpreten y se apliquen a la luz y bajo el paraguas de la supremacía constitucional, que en este caso está representado por el artículo 19, número 3 de la Constitución, y me centro exclusivamente en lo que dice relación con la intervención del letrado en los actos propios del proceso. Y algún observador poco atento también dirá, pero a ver, por favor, si tiene el plenario, si ahí tiene su derecho en plenitud, lo que quiere es convertir el sumario en un plenario. Señoría, el plenario en el año 1941, en un artículo publicado bajo el patrocinio, bajo el sello de Andrés Bello, un jurista de la talla, un publicista de la talla de don Daniel Schweitzer, lo calificó como yo lo estoy haciendo en esta audiencia. Un formulismo carente de contenido. Y veamos en la práctica. ¿Qué enfrentamos en la práctica? Si yo no me alzo ahora, si yo no tomo medidas ahora, por ejemplo, respecto de lo que dice relación con diligencias que me sean más bien contrarias para precaver el derecho de defensa, un testigo de cargo. Señoría, el testigo de cargo, empleado público, policía, estoy poniendo un ejemplo en abstracto, no lo encontramos nunca más. Todos nosotros sabemos que a los 10, 15 años el capitán de carabineros, el inspector de investigaciones, etcétera, está trasladado, está jubilado, no cumplió con su obligación de mantener al tribunal informado de dónde estaba. Caramba, porque ha pasado a veces un cuarto de siglo. Entonces uno dice, bueno, a ver, algo tendré que hacer, alego el entorpecimiento y seguimos en lo mismo. Y después cuando todo esto desemboca, los colegas audaces, que siempre existen, y lo hacen de buena fe, dicen, pídelo como medida para mejor resolver. Y el magistrado del juicio penal, que es el mismo que indagó, que procesó, que acusó y que va a sentenciar, le dice, señor, ok, se lo voy a dar, pero las medidas para mejor resolver son de este tribunal, así que usted allá, fuera. Otro formulismo más, excelentísimo tribunal. Esto es lo que yo pido ante vuestras señorías excelentísimas que se corrija. Hay que darle el contenido que, modestamente lo digo, corresponde a la garantía constitucional. Y la garantía constitucional no se satisface con que un abogado defensor tenga conocimiento del sumario. Señoría, me pilla ya el tiempo, me quería extender en algunas cosas, pero en los minutos que me quedan. Un juego de contrapunto. Esta alta magistratura ha calificado, y las ha calificado bien, las normas o algunas de las normas del título sexto de la primera parte en el libro segundo del Código de Procedimiento Penal que se refiere a las declaraciones del inculpado. Yo
les pido a ustedes que hagan la siguiente reflexión. Estas disposiciones que ustedes han calificado como garantísticas, y la verdad es que lo son, se refieren al derecho del imputado para presentarse ante el juez a declarar, a lo cual nadie se podrá oponer. A esto nadie podrá impedir este derecho. La declaración del inculpado no podrá tomarse bajo juramento. La declaración en el careo de Marras fue tomada bajo juramento. Las preguntas que se dirijan al inculpado o procesado tendrán por objeto la averiguación de los hechos y su participación. El juez informará al inculpado cuál es el hecho. Se le prohíbe al juez toda pregunta capciosa o sugestiva, como sería la que tienda a suponer reconocido un hecho que el inculpado no hubiera verdaderamente reconocido, etc. Excelentísimo tribunal, ¿quién controla el cumplimiento de las normas? ¿Un juez que está regido por la norma del artículo 109 que le consagra en este Código Centenario, del cual soy crítico, el principio de objetividad? Yo creo que eso no es suficiente. Y yo creo que no es suficiente por las razones que también este tribunal, al menos en voto disidente, dejó a mi juicio magistralmente consentido citando a Tarufo. Está prejuiciado. Si cuando llegó al auto de procesamiento ya prejuzgó. Y es muy sencillo. Porque si no hubiera prejuzgado, no procesaría nunca. Y todos sabemos, de nuevo traigo a colación una cuestión de praxis, porque estamos en el control concreto, si no hubiera adquirido esa convicción, no habría procesado. Y por lo tanto, todos sabemos que en la práctica el procesado es luego acusado y luego fatalmente condenado. Excelencia, pido por todas estas razones que dando y reconociendo la supremacía de la disposición constitucional que ha invocado, la del artículo 12, número 3, en el inciso tercero, fundamentalmente, sin perjuicio de lo que he argumentado en mi libelo, se acoja este recurso y se declaren inconstitucionales esas dos normas que son axiales y que son las que subyacen en esta resolución del señor juez Acuo, del artículo 76, y concretamente la del artículo 205 en aquello que se refiere al secretamente, sobre la cual me hubiera gustado extenderme un poco más, pero ya he cumplido mi tiempo. Gracias, Excelencia. Gracias a usted. Por la parte querellante del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra Luciano Fuyú Fernández por 20 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, concurro en esta audiencia en representación del Partido Demócrata Cristiano, que es parte de la investigación que lleva adelante el ministro señor Carroza, solicitando la parte pertinente, claramente, el rechazo en todas sus partes del presente recurso, atendida a las razones que se dirán. Señoría, yo quiero señalar que en la última parte de la intervención de mi antecesor, mi amigo el abogado Manuel Ángel González, él hizo un llamado a la sala que en el caso personal mío, yo no soy sala, soy un interveniente, no logré efectivamente satisfacer, porque dijo, si se capta por su señoría con la debida sensibilidad mi exposición, se podrá entender el alcance que todo esto tiene. Y yo debo, en lo personal, creer que yo personalmente no logré, desde este lugar del Estado, captar con la sensibilidad suficiente lo que hemos escuchado recientemente. ¿Y por qué digo esto? Porque me da la impresión que hay una cuestión de procedimiento muy delicado. Aquí está el texto del requerimiento que se ha defendido en esta vista de la causa por mi distinguido contradictor. Este texto no ha sido ni explicitado
ni defendido, ni explicado, quiero decir, suficientemente, más bien nulamente, en torno a lo que realmente se persigue en esta vista de esta causa. Aquí se ha reclamado, efectivamente, la improcedencia de los dos artículos últimos que se ha expresado, digamos, del artículo 78 y 205 del Código Procesal Penal. Pero con su incidencia con la normativa constitucional, que a partir de su cumplimiento o no, que se reclama en el texto en el recurso constitucional, nada se dice, nada se explica por qué hay una vulneración al debido proceso, por qué hay una vulneración a la normativa constitucional de igualdad ante la ley, por qué hay una vulneración al artículo 5 también de la Constitución Política del Estado, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones están en este libelo. Nada de esto hemos escuchado en esta alegación en estrado de mi distinguido contradictor. Pero no solo eso, aquí lo que se ha escuchado, su señoría excelentísima, ha sido efectivamente una impugnación al sistema procesal penal antiguo, vetusto y antiguo, que regía en este país hasta hace algunos años atrás. Es una posición legítima. Podemos efectivamente convivir parcialmente con algunas de esas alegaciones, pero lo que no es susceptible de convivir es que se llegue a un tribunal constitucional alegando una impugnación de un sistema antiguo, procesal penal, contra textos presos de rango constitucional, artículo 8º transitorio, que permite en toda su expresión, ¿no verdad?, la convivencia de ambos sistemas que gradualmente, como se produjo a partir de la entrada en vigencia. De tal manera que resulta ser que nada de las alegaciones que se hacen en torno al sistema procesal penal antiguo, que no pasan de ser una posición doctrinaria, pero no puede llegar a ser una posición de legalidad. El ministro Carroza está actuando completa y íntegramente bajo la legalidad, con la autorización de los superiores jerárquicos en el propio Poder Judicial. ¿Y por qué digo con la autorización? Porque aquí lo que no se dice, además, es que todo esto se origina no por la acción del Partido Demócrata Cristiano, no por la acción de querellante en Londres 38. Esto se inicia porque el año 2017, técnicamente, se inicia el proceso de investigación a partir de una información que le entrega oficial, por decreto, por oficio. Aquí están en los antecedentes del expediente también, el señor ministro de Defensa de aquella época, don José Antonio Gómez, al Poder Judicial. ¿En torno a qué? A un sumario administrativo que había solicitado que se efectuara por el Ejército en relación a qué? A la eventual pérdida, destrucción o sustracción, póngale usted, su señoría, el calificativo que mejor quepa a esta situación delictiva en relación a los antecedentes en poder del DINE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, correspondiente a los años 80, 81 y 82, que coinciden con la época del mayor hostigamiento y asesinato del presidente Frei Montalva. Entonces el ministro Gómez le dice al ejército, investígueme por favor estos antecedentes. Y el ejército lo investiga. Y el ejército lo investiga bien. Y el ejército lo investiga a saciedad. Y emite un cuaderno administrativo, un sumario administrativo, y se lo entrega al señor ministro de Defensa. Y oh sorpresa, ¿cuál era la conclusión? Es que todo era cierto. La conclusión que dice el ejército es que todo esto fue destruido, ilegalmente, irreglamentariamente, faltando la ética institucional. Efectivamente, todo lo que había sospechado es así. ¿Y sabe su señoría excelentísima qué ocurre? Que esta información la entrega el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ejército, actual comandante en jefe del Ejército. El actual comandante en jefe del Ejército, no teniendo en ese momento la condición de comandante en jefe, evacúa toda esta información. Y aquí lo tengo, y los antecedentes que se han acompañado por el señor ministro están completamente aquí suscrito don Ricardo Martínez Mantenú. Pues bien, ese es el origen del inicio de esta investigación por parte del ministro Carroza. ¿Y por qué se llega al general Jara? Porque a la época del año 2001, él recibe
la instrucción, cuando se estaba terminando lo que nosotros dimos en llamar la mesa de diálogo, él recibe la instrucción por parte de su superior jerárquico, el ex general ya fallecido, lamentablemente, don Ricardo Izurieta, como él lo declara en este mismo cuaderno, en esta misma investigación, de incinerar y destruir toda esta investigación. Todos estos antecedentes, quiero decir. Y cumple, y hace propio su condición de tal, y ordena la destrucción de todo esto. ¿Y dónde lo ordena? La ordena, claro, a sus inferiores, pero él asume esta responsabilidad. Y él lo declara abiertamente y en buena hora. Yo aplaudo la honestidad en ese sentido, porque no tenía nada que ocultar, probablemente. Y lo incineran. ¿Y dónde lo incineran? En Nos. Todo esto antecedente. Y la explicación que se da en el sumario, ¿por qué se incinera todo esto en Nos? Con todo el respeto que me merece todos quienes estamos en esta sala y los que no están también. Respeto la razón. La explicación que se da por qué se hace en Nos este incineramiento para no contaminar Santiago. Ahí está en el expediente. Ahí están las declaraciones del expediente. No es una invención de este abogado. Pues bien, se sigue la investigación adelante. Y el 24 de abril del 2018 comparece el señor requirente, don Eduardo Jara, y declara, y empieza a aportar todo estos antecedentes. 20 de agosto del 2018, vale decir 4 o 5 meses después, designa abogado defensor al mi distinguido contradictor. E inmediatamente adquiere el conocimiento del sumario. Y todo lo que se ha dicho en relación al conocimiento del sumario es así. Tiene conocimiento del sumario del momento que el abogado comparece y constituye patrocinio y poder. Y no ha habido una sola diligencia para traer el expediente a espaldas del desconocimiento del imputado, en este caso. Ninguna. No obstante aquello, cuando el señor ministro instructor se da cuenta que hay aquí una cuestión de participación acreditada por múltiples antecedentes y múltiples diligencias, y que gran parte de los partícipes son del fuero militar, él se declara incompetente. Efectivamente, nosotros nos alzamos, y es la Corte de Apelaciones de Santiago la que efectivamente revoca, le dice, usted sigue investigando porque no se ha acreditado que no hayan civiles también. Pero aun cuando hubieran sido solamente militares, las víctimas tienen derecho, en este caso, los querellantes, al sistema de enjuiciamiento, digamos, de la judicatura civil por cuestiones normativas. Nada de esto se dice en cuanto a que por qué hoy día no escuchamos, se nos amenaza, o sea, digo yo amenaza de una manera fea de expresarlo, se nos advierte que todo esto va a quedar nulo. Se nos advierte que no es competente el tribunal del ministro Carroza, que es más que un juez del crimen, quiero señalar, ¿no? Se nos advierte que aquí estamos en presencia de un delito militar, etcétera, etcétera. Se nos advierte. Pero no hay una sola acción procesal tendiente a acreditar ni a discutir esta posición que tanto se advierte. Cuando la Corte de Apelaciones de Santiago revoca y ordena continuar la investigación contra esa resolución que tanto enojo puede haber producido, efectivamente, digamos, no se ejerce ninguna acción en contra de esa sala que por unanimidad dictamina las cosas de esta manera. Hasta el día de hoy, nunca, vuestra señoría excelentísima, nunca hemos conocido una presentación o una solicitud de declaración de incompetencia del ministro Carroza por parte de la defensa del general Jara. Nunca. Nunca hemos conocido algún recurso distinto ante esos superiores jerárquicos por parte de la defensa del general Jara. Nunca. Hemos hecho una continuidad, pero lo que sí hemos conocido es esta acción cautelar de constitucionalidad, que a mi juicio está mal construida. A mi juicio, mi modesto juicio, pero son ustedes los ilustrados para poderlo determinar de esa manera o no. A mí me parece que no se daba los supuestos ni siquiera para la admisibilidad, pero pasó la admisibilidad con discusión entre los señores ministros, pero estamos acá. Y estando acá, quiero señalar que no es aceptable entender que en esta especie se está
buscando un levantamiento de otra causa por Frei Montalva. No, señor. El juicio respecto del asesinato del presidente Frei Montalva está sentenciado por el ministro Madrid el 30 de enero del presente año y con juicio pendiente de apelación y casación, por supuesto, en la Corte de Apelación de Santiago. Y vuestra señoría excelentísima tuvieron la ocasión, ya poco antes del fallo del ministro Madrid, de conocer otro recurso de inaplicabilidad, en ese entonces por el doctor Valdivia, que generó un recurso de inaplicabilidad atendiendo y creyendo algo similar, que era que él no se habían cumplido las normas de la confesión, no había estado presente en su oportunidad. Fue desechado claramente y hoy día nos trae nuevamente a la paradoja de que se está vulnerando el sistema de enjuiciamiento actual en función de la aplicación del enjuiciamiento anterior, ¿no es verdad? Pero además se hace un recurso de inaplicabilidad diciendo que esas normas, la del 78 y el 205, no se están respetando. Entonces no se entiende. Mi sensibilidad no logra captarlo adecuadamente todavía. No sé en el fondo el hilo conductor del vehículo hasta dónde se puede o se quiere llegar. Ahora, hay fallos reiterados de vuestra señoría excelentísima, digamos, respecto a estos temas. Roles 3285, 3996, 3948 y recientemente, hace algún mes atrás o poco tiempo atrás, el rol 5897 que corresponde al recurso interpuesto en su momento por el general Oviedo, que también trata esta misma materia. De manera tal que este abogado piensa, cree, tiene la convicción, y con todo el respeto que me merece, que estamos en presencia de una acción dilatoria con un reclamo de inmediato de suspensión, que nunca debió haber ocurrido, pero de suspensión. Y últimamente, vuestra señoría excelentísima, una petición que felizmente fue rechazada, de que se trajera a la vista en todos los cuadernos administrativos del sumario que hizo el Ejército en su oportunidad, que es total y completamente accesorio, porque no vamos a discutir cuestiones de carácter administrativo, ¿no?, en una acción de carácter constitucional. Pero quiero que son grandes tomos, digamos, y íbamos seguramente a dilatar nuevamente, una vez más, la vista de la causa. Esa petición fue rechazada. De tal suerte que hoy día reclamar sobre lo que las expresiones, conceptos, secretamente o secreto del sumario, habría que preguntarse si falta algún conocimiento del sumario al señor requirente. Y categóricamente no falta, nunca le faltó un conocimiento del sumario, nunca le faltó. Hoy día, cambiando los contextos del propio recurso, se dice que, bueno, en realidad no da lo mismo tener o no tener conocimiento del sumario, porque lo que se trata de explicar académicamente que el sumario es un conjunto de diligencia, etcétera, etcétera. Pero se reconoce que hay conocimiento del sumario desde el inicio. Habría que preguntarse, ¿tiene la calidad de testigo? No, efectivamente es imputado. Tan imputado es que alegó ante la Corte de Apelaciones en la vista de la causa solicitando que se confirmara la competencia o la delegación de competencia del ministro Carroza a la Judicatura Militar. Existe, como tercera, se me acaba el tiempo, pero existe alguna normativa que impida al ministro Carroza o como cualquier otro ministro del fuero o incluso de judicatura menor, pero vinculado a hechos anteriores al inicio de la reforma, ¿existe alguna normativa que le impida el procedimiento que está ejecutándose en esta especie hoy día? No hay ninguna normativa que le impida. Es más, hay una normativa expresa que le autoriza a seguir actuando y le ordena seguir actuando. Sí, artículo 8º transitorio, como ya lo dije. Existen múltiples otros remedios procesales para el disgusto que a todos los abogados nos pueden ocurrir por resoluciones judiciales. ¿Se han interpuesto alguna reposición? ¿Se ha interpuesto alguna apelación? ¿Se ha interpuesto algún recurso de queja? Nada, su señoría excelentísima. Nada de esto se ha interpuesto. Actualmente se señala
textos normativos constitucionales infringidos, como ya lo señalé, debido proceso, artículo 5º, nada se explica tampoco. De tal manera, y con esto cierro, a este entender, simple y modesto, de este abogado, no obstante existir autorización para ello, en este tipo de recurso se está soliendo incurrir en un desconocimiento de la oportunidad en la cual se puede interponer. Y yo creo que aquí estamos en presencia de una cuestión de oportunidad. Si es tan grueso, efectivamente, todos los errores o vulneraciones que se reclaman, el señor requirente, desde el año 2018, 24 de abril de 2018, resulta que nada deduce como recurso al que estamos hoy día conociendo. Es decir, su defensa, su ilustrada defensa, demora más de un año, porque entre el 24 de abril de 2018 y el 13 de junio, que es la fecha en que se interpone el recurso, ha pasado suficiente tiempo como para recurrir ante vuestra señoría en los términos que hemos escuchado acá, no en los términos que está interpuesto en el recurso. Entonces hay una contradicción, no hay conexión entre el libelo y la defensa verbal que tuvo recientemente. Finalmente, por razones de texto ya señalado, yo solicito derechamente que sea rechazado en todas sus partes la presente acción cautelar por carecer no solo de base de sustentación, sino que estar mal construida en función de lo que se está reclamando, sobre lo que está diciendo, y además porque no hay causa para su reclamo, porque las causas que encabezan efectivamente el recurso escrito están todas superadas, atendido, digamos, que no hay ninguna vulneración a los derechos del imputado, tanto en la etapa sumarial, y supongo yo y espero veremos cómo continúa esto, como en las futuras etapas procesales que están por venir en esta presente causa. Es cuanto tengo que señalar, agradeciendo el tiempo que se me ha dispensado, señora presidenta. Muchas gracias. Por la parte querellante de doña Carmen Frey Rustagle, tiene la palabra por 15 minutos Francisco Jara Bustos. Su palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y con la venia del Pleno del excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo alegando por doña Carmen Victoria Frey Rustagle, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes del requerimiento con costas por su carácter dilatorio. Señoría, lo primero, yo hago mías varias de las palabras de mi antecesor, don Luciano Fuyú, de manera tal de no recargar al tribunal escuchando lo mismo. Solo me gustaría poner énfasis en que esta parte no quiere hacer un caso Frey 2.0, sino hay un interés en que se investigue la destrucción de archivos de la CNI, que el propio Ejército admitió que aquí se incumplieron todas las disposiciones reglamentarias, después se dieron excusas de poca monta, que esto era para cuidar el medio ambiente, y el interés de esto no es solamente el caso del magnicidio del expresidente, sino también el contribuir a toda la verdad y toda la justicia en diversas investigaciones, y ese ha sido siempre el norte expresado por doña Carmen Frey. El norte no es solamente el caso propio, el norte de ella es que se consiga justicia en los distintos casos de desaparecidos, ejecutados y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile. Por lo demás, aun cuando la destrucción documental no entra dentro del catálogo de los delitos de lesa humanidad, varias veces se han investigado delitos conexos, y pongo solamente, por ejemplo, la falsificación de pasaportes que fue investigada en el caso Letelier. Es decir, estos delitos conexos y su investigación puede ayudar a descubrir lo ocurrido con estos crímenes y, en particular, una situación de encubrimiento. Paso a referirme ahora al alegato, y todos escuchamos, yo escuché bien atentamente que se criticó la praxis del juez del crimen, el quehacer del juez del crimen, el cómo el juez del crimen enmarca la investigación, las actuaciones del sumario, es decir, siempre dirigido a el quehacer del ministro Mario Carroza, y escuchamos muy poco de las normas. Señoría, yo aquí hago una confesión. Yo en realidad estudié en Derecho Procesal Penal el sistema vigente en la región metropolitana después del año 2005, pero aun cuando en realidad yo después estudié estas normas,
sí me doy cuenta que aquellas contra las que se dirigió todo el alegato son las del careo, que son los artículos 350 y siguientes, y no el 78 y no el 205. Entonces, aun cuando uno es, por así decirlo, nuevo en este sistema, sí me doy cuenta que las normas atacadas son totalmente distintas. Ahora, para resolver este requerimiento, las preguntas tienen que ser siempre tres. ¿Cuáles son las normas? Que yo ya encuentro un problema porque se atacó el careo en el alegato. ¿Cuál es la norma constitucional? En realidad el alegato y el requerimiento tampoco dan muchas pistas. ¿Y cuál es el efecto concreto contrario a la Constitución? Y respecto del artículo 78, esta magistratura ya ha dicho, por ejemplo, en el rol 3285, referido a la investigación de fusilamientos ocurridos en Puerto Montt, que el secreto del sumario es parte de la concepción del sistema. Ahí está el considerando décimo. Lo ha reafirmado en el proceso 3996, caso de la Operación Cóndor, y en dos roles que fueron inadmitidos, 4704 y 4709, en la investigación por Blanca Carrasco Peña. Y aun cuando el secreto del sumario es una investigación que encuentra críticas, tiene fundamento. Uno, es una investigación criminal y las investigaciones criminales pueden afectar derechos, pueden restringir libertad ambulatoria, pueden restringir ciertas garantías como el acceso a ciertas diligencias para no frustrarlas, pero en este caso ni siquiera se advierte esta contradicción y solo es meramente teórica, pues como el propio requiriente lo ha admitido, existe el conocimiento del sumario, es decir, aquí ninguna de las actuaciones que se han desarrollado han sido desconocidas o se han desarrollado a espaldas del requiriente. Después, el segundo punto, se ataca el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal en las expresiones secretas y separadamente. Pero en realidad la investigación separada de los testigos no persigue otro motivo que el evitar que se pongan de acuerdo. Y respecto de la declaración secreta, el propio requiriente también ha dicho que el ministro Carroza le concedió la posibilidad de comparecer. También sabemos que otros ministros en visita que conocen causas de derechos humanos, el ministro Álvaro Mesa, que conoce las regiones de Temuco, conoce lo relativo a Valdivia y lo relativo a Puerto Montt, o el ministro Vicente Ormazábal, que conoce desde el norte de Chile hasta la cuarta región, es decir, esos son casi 8 regiones, si no estoy contando mal, permiten la intervención de letrados. Entonces, no es una norma que tiene contradicción a la Constitución, sino lo que se está criticando por 11ª vez es la actuación que habría tenido el ministro, y contra estas actuaciones del ministro Carroza, si el letrado califica que son incorrectas, está este recurso de apelación con una hipótesis amplísima del Código de Procedimiento Penal, está la queja disciplinaria, está el recurso de queja. Es decir, no es que la norma tenga un problema, sino aquí todo el requerimiento se ha incardinado a atacar la actuación del ministro en visita, don Mario Carroza. Entonces, no es que sea el artículo 205, nunca se especifica en todo el requerimiento cuál es el efecto contrario del artículo 205, de qué manera es que se afectaron los derechos concretamente, cuál es la norma constitucional, porque inclusive el artículo 19, número 3, se remite a la legislación vigente en la determinación de cuáles son las garantías procesales. Entonces, señoría, el alegato, ni el requerimiento ni el alegato nos dicen cuál es la forma en que el artículo 78 concretamente, porque ese es el propósito de la inaplicabilidad, vulnera la Constitución, y aquí vemos que el secreto del sumario no es el problema. Después se nos habla del artículo 205, pero toda la presentación del legítimo contradictor va respecto de las diligencias de careo, de que en el careo habrían sido interrogados bajo una determinada manera, en la medida que el 352 dispondría otra cosa. Entonces, nos deja con poco espacio para poder contraargumentar, porque no vemos muchos argumentos, y en realidad esta cuestión debió haber sido zanjada en sede de inadmisibilidad. ¿Cómo hay un voto de prevención al respecto? Señoría, para no quitar más tiempo, por la jurisprudencia que ya ha reseñado don Luciano Fuyú, tanto respecto de los artículos 78 y 205, también en la medida que el requerimiento sea dirigido en realidad contra el careo y contra la actuación del ministro Carroza, sostenemos que aquí en realidad no hay razones para declarar la inaplicabilidad, y cerramos nuestro alegato instando porque se rechace en todas sus partes y con costas por la falta de fundamento.
doy por terminada mi alegación. Muchas gracias. Señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados? No habiendo preguntas, termina la vista de esta causa. Muchas gracias.